La habitación estaba lista. Una mesa larga, pan recién horneado, copas limpias, lámparas encendidas. Pero había algo más. Algo en el aire que no se podía ver, pero se sentía. Como cuando sabes que algo importante está por pasar y aún así nadie se atreve a decirlo. Jesús había pedido que se preparara esa cena. No era una reunión cualquiera. No era solo un momento para comer juntos. Era otra cosa. Los discípulos, sin entender del todo, hablaban entre ellos, riendo a ratos, acomodando los platos. Pero Jesús estaba en silencio. Miraba la mesa, miraba los rostros, como si cada mirada llevara dentro una historia que él ya conocía desde el principio. Mientras el aroma del pan llenaba el lugar, un extraño peso se acomodaba en cada rincón. No era tristeza, pero tampoco era alegría. Era una mezcla inquietante, como si la noche tuviera algo escondido. Nadie lo sabía, pero en esa mesa, entre los rostros conocidos, había uno que ya había tomado una decisión. Y lo más desconcertante no era eso. Lo más desconcertante es que Jesús lo sabía. La cena comenzó como cualquier otra. Las manos se movían pasando el pan, sirviendo el vino, compartiendo trozos de cordero. Pero de pronto, Jesús se levantó. Sin decir palabra, dejó su copa sobre la mesa y caminó hacia un rincón donde había una vasija con agua y una toalla. Los discípulos lo miraron extrañados. No era costumbre que el maestro hiciera aquello. De hecho, era algo que normalmente haría un sirviente. Jesús se inclinó, tomó los pies polvorientos de cada uno y comenzó a lavarlos, uno por uno. Pedro, incapaz de callar, murmuró con un hilo de incomodidad: «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?». Jesús lo miró con una calma que desarmaba. «Lo que ahora no entiendes, lo entenderás después». La sala quedó en silencio. El único sonido era el agua cayendo sobre la vasija y el roce suave de la toalla secando la tierra de los caminos. Y mientras lavaba los pies de todos, también lavó los de aquel que lo traicionaría. No se detuvo, no apartó la mirada, no cambió el tono de su voz, porque Jesús no solo amaba a los que eran fieles, también amaba a los que le darían la espalda. El aire en la sala parecía más denso de lo normal. Jesús volvió a su lugar en la mesa, pero su mirada no era la misma. Ya no observaba a sus amigos como quien disfruta de una cena, sino como quien ve venir una tormenta que los demás aún no perciben. Tomó un trozo de pan, lo partió con las manos y entonces habló: «Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». El murmullo fue inmediato. Las miradas comenzaron a cruzarse, inquietas. Mateo frunció el ceño, Andrés susurró algo a su hermano, y Pedro, siempre impulsivo, se inclinó hacia Juan para que le preguntara de quién hablaba. Jesús no levantó la voz, pero sus palabras eran como cuchillos que atravesaban la calma. «Es aquel a quien le daré este pan, después de mojarlo en el plato». Tomó el pan, lo mojó suavemente y lo entregó a Judas. En ese instante, el corazón de Judas dio un vuelco. Sabía que Jesús lo había descubierto, y sin embargo, Jesús no gritó, no lo expuso ante todos. Simplemente le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Judas se levantó, el sonido de sus pasos resonó en la sala, y la puerta se cerró tras él. Nadie imaginó que aquella sería la última vez que lo verían antes de que todo cambiara para siempre. El ambiente quedó cargado después de que Judas se marchara. Algunos intentaron seguir comiendo, pero ya nada sabía igual. Jesús, sin embargo, tomó el pan que quedaba sobre la mesa y lo sostuvo en alto. Sus manos estaban firmes, pero sus ojos tenían esa mezcla de dolor y ternura que solo tienen quienes están a punto de hacer un sacrificio. Lo partió lentamente, como si cada migaja que caía al mantel fuera un recordatorio del precio que estaba por pagar. «Esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado».
Su voz no tembló, pero había un peso en sus palabras que nadie en esa mesa podía ignorar. Los discípulos tomaron el pan con cuidado. Nadie masticó rápido, nadie apartó la vista de Jesús. Era como si, por primera vez, entendieran que aquello no era un simple pan, sino una promesa rota y cumplida al mismo tiempo. Luego, Jesús tomó la copa, la sostuvo con ambas manos, como quien entrega algo sagrado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. En ese momento, los discípulos no sabían que en unas horas la sangre real correría por las calles de Jerusalén, pero bebieron sin entenderlo todo y sin saber que estaban participando en el inicio de algo que cambiaría la historia para siempre. El sabor del vino aún estaba en sus labios cuando Jesús dejó la copa sobre la mesa y los miró uno por uno. Su voz sonó suave, pero las palabras fueron como un golpe en el pecho. Esta misma noche, todos ustedes se apartarán de mí. El silencio fue inmediato. Los discípulos intercambiaron miradas, como si hubieran escuchado mal. Pedro fue el primero en romperlo. Aunque todos se aparten, yo nunca lo haré. Jesús lo miró con una tristeza serena. Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro se incorporó, casi ofendido. No, Señor, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás, como si quisieran ahuyentar la sombra de esas palabras, dijeron lo mismo. Pero Jesús no discutió, no trató de convencerlos. Sabía que el miedo haría su trabajo y que la lealtad más sincera puede flaquear cuando la oscuridad aprieta. Fuera, la noche avanzaba. Las lámparas de aceite titilaban y una brisa fría se colaba por las rendijas. Dentro, el ambiente estaba cargado. Algo invisible y pesado se había sentado a la mesa con ellos. Porque esa no era una cena cualquiera, era la última. Salieron del lugar y caminaron en silencio, bajando por las calles estrechas de Jerusalén. Solo se escuchaban sus pasos y de vez en cuando el sonido distante de algún perro callejero. Jesús iba al frente, como quien conoce bien el camino, pero su andar era más lento, más pesado. Cruzaron el arroyo de Cedrón y llegaron a un huerto llamado Getsemaní. El aroma de los olivos llenaba el aire y la luna plateaba las hojas como escamas brillantes. Jesús se detuvo. Siéntense aquí mientras voy a orar. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, pero después de unos pasos se volvió hacia ellos. Su rostro no era el que habían visto en los milagros o en las multitudes. Estaba cargado, tenso. Mi alma está muy triste, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se apartó unos metros y allí cayó de rodillas. Sus manos se aferraban a la tierra. El sudor le corría por la frente, como si la angustia hubiera encendido su piel. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El viento agitaba las ramas, pero no lograba llevarse el peso que había sobre él. Regresó a buscar consuelo en sus amigos y los encontró dormidos. ¿Ni una hora pudieron velar conmigo?, les dijo a Pedro con voz más herida que enojada. Porque en esa noche la soledad no era solo física, era espiritual. Era el preludio del abandono más profundo que iba a vivir. Un murmullo comenzó a subir desde el pie del monte. Era como el sonido de un enjambre, mezclado con pasos apresurados y el choque de metal. Las luces de varias antorchas se movían como serpientes de fuego que trepaban por la colina. Los discípulos se enderezaron, intentando comprender qué estaba ocurriendo. Pedro llevó la mano a la empuñadura de su espada. Jesús, en cambio, no dio un paso atrás. Sus ojos se fijaron en la figura que venía al frente. Era Judas. Su andar era rápido, decidido, y su sombra crecía con cada movimiento de la antorcha que llevaba otro soldado a su lado. El corazón de Pedro ardió de furia, pero antes de que pudiera decir algo, Judas se acercó a Jesús con una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Rabí»,
dijo, y lo saludó con un beso en la mejilla. Ese beso, que debía ser señal de amistad, ardió como hierro en el alma de todos los que lo vieron. Era la señal pactada con los soldados. De inmediato, las manos de los guardias se cerraron sobre Jesús. Las espadas se desenvainaron, y Pedro, incapaz de contenerse, golpeó a uno de ellos. El sonido del metal contra el grito de un hombre cortó la noche. Pero Jesús, incluso en ese momento, no reaccionó con violencia. Tocó al herido y lo sanó allí mismo, delante de todos, como si quisiera recordarles que ni la traición ni la violencia podían cambiar quién era él. Y entonces miró a Judas. No había odio en su voz, solo un peso indescriptible. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? El momento que siguió fue una mezcla de gritos, pasos y antorchas moviéndose de un lado a otro. Los guardias tiraron de Jesús con brusquedad, atándole las manos como si fuera un criminal. El aire, que minutos antes había estado cargado de oración y cansancio, ahora estaba lleno de tensión y miedo. Los discípulos, confundidos y asustados, retrocedieron. Algunos intentaban seguir a la distancia, otros simplemente se quedaron paralizados, y más de uno se perdió entre los árboles para no ser visto. Pedro miraba de un lado a otro, debatiéndose entre atacar de nuevo o seguir escondido. Su pecho subía y bajaba como si hubiera corrido una maratón, aunque apenas se había movido. Jesús, en cambio, caminaba sin resistirse. Sus pasos eran firmes, como si no estuviera siendo arrastrado hacia un juicio injusto, sino caminando hacia un destino que él mismo había aceptado. Sus ojos se mantenían serenos, incluso bajo la luz temblorosa de las antorchas y el brillo frío de las espadas. A lo lejos, el monte quedaba en silencio otra vez, roto solo por el eco de los pasos que se alejaban. Ese lugar que había sido testigo de sus últimas oraciones, ahora quedaba vacío, como un escenario después de la última función. Pero en esa aparente derrota, algo estaba germinando. Porque aunque esa noche los discípulos huyeron y la oscuridad pareció ganar, el plan de Dios seguía intacto. Y tú y yo sabemos que esa historia no termina en una captura, termina con una cruz y con una tumba vacía. Porque ni la traición de un amigo, ni la injusticia de un juicio, ni la violencia de una ejecución fueron suficientes para detener al que había venido a rescatar. Así que, si alguna vez te sientes como uno de esos discípulos que corrieron por miedo, recuerda, Jesús no los descartó. Siguió buscándolos después. Y lo mismo hace contigo. Si quieres seguir escuchando historias como esta, llenas de detalles, vida y significado, suscríbete y acompáñanos. Aún hay mucho más que contar, y no querrás perderte lo que viene.